Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estudiaremos el pasado simple. Es un tiempo verbal que ya habéis visto en cursos anteriores y por lo tanto este vídeo será simplemente una revisión para recordar lo que ya hemos estudiado antes. En primer lugar veremos cómo formar el pasado simple en afirmativa, en negativa y en interrogativa, y por último veremos cuándo usar el pasado simple. Tenemos dos ejemplos: I walked 3 kilometers yesterday y they went to the cinema last week. Walked y went son dos verbos que están en pasado, pero la forma de hacer el pasado con ellos será distinta. En primer lugar, walk es un verbo regular y los verbos regulares forman el pasado añadiendo al infinitivo la partícula ed. Por ejemplo, I walked to school yesterday, they closed the door, she watched a film last Friday y you cooked dinner. En los cuatro casos vemos cómo se ha añadido al infinitivo la partícula ed y por lo tanto se ha formado el pasado. En el caso de went es distinto, ya que los verbos irregulares tienen una forma única de pasado simple. Por lo tanto, went sería el pasado del verbo go y vemos cómo el infinitivo ha cambiado por completo para formar el pasado simple. Tenemos cuatro casos también. They ran the marathon last week. She wrote a book in 1998. He read the newspaper yesterday y you paid the bill on Monday. Vemos como en los cuatro casos el verbo en infinitivo ha cambiado por completo para formar el pasado. En el caso de los verbos regulares hay que añadir la partícula ed al infinitivo, pero en algunos casos el infinitivo va a cambiar para añadir esta partícula. Veremos 5 reglas que nos dicen qué tenemos que hacer en algunos casos. Por ejemplo, los verbos que acaban en e, como live, close y love, no van a añadir la partícula ed, sino que solo van a añadir la de. Por ejemplo, he lived in New York 2 years ago. They closed the window when they left. Y you loved each other. Vemos cómo en estos tres casos solo se añade la de. Para los verbos que acaban en y y que delante llevan una consonante, como pueden ser try, study o dry, en estos casos se va a cambiar la y a i latina y posteriormente se va a añadir la partícula ed del pasado simple. Por ejemplo, they studied maths at school yesterday. She tried to go but she couldn't. Vemos como en los dos casos la y del infinitivo se ha cambiado por una i latina y luego se ha añadido la partícula ed. Para los verbos acabados en L, como por ejemplo travel, van a doblar la L. He traveled to Egypt last holidays. Vemos como la L ha sido doblada otra vez y se ha añadido la partícula ed. Para los verbos que acaban en consonante, vocal, consonante y que tienen una sola sílaba, como pueden ser stop o plan, lo que se hace es que se dobla la última consonante. She planned the trip in minute detail. Vemos como la n ha sido duplicada y después se ha añadido la partícula ed. Y por último, para los verbos que tienen dos sílabas y que llevan la fuerza de voz en la última sílaba, como pueden ser permit o prefer, estos verbos también van a duplicar la última consonante. She preferred the blue dress o Lisa's parents permitted her to go to the party. Vemos cómo en ambos casos se ha duplicado la última consonante y después se ha añadido la partícula ed. Para los verbos irregulares hemos dicho antes que tienen una forma única de pasado simple. Esta forma está en la lista de verbos irregulares y es la segunda columna de esta lista de verbos irregulares. En este caso tendríamos esta de aquí, esta y esta. La primera columna de la lista de verbos irregulares es el infinitivo, la segunda es el pasado, que es el tiempo que estamos viendo nosotros, y la última sería el participio, que se suele usar para los perfectos, los tiempos perfectos. Vamos a ver 4 ejemplos en presente simple. Por ejemplo, my friends eat spaghetti and meatballs. You break the mirror that was in the bedroom. He drinks too much wine in the wedding. Y they come into the room very quickly. Vemos cómo estos 4 ejemplos que están en presente, al pasar al pasado, cambian por completo su forma. My friends ate spaghetti and meatballs. You broke the mirror that was in the bedroom. He drank too much wine in the wedding. Y they came into the room very quickly.
Vemos como la forma del infinitivo ha cambiado por completo para crear el pasado simple. En el caso de la forma negativa tenemos de nuevo los ejemplos anteriores. Si antes veíamos que era distinto para formar el pasado en los verbos regulares y en los verbos regulares, vemos como en la negativa no tenemos que tener en cuenta si son regulares o si son irregulares porque la forma es la misma. Se forma la negativa añadiendo didn't delante del infinitivo. Por ejemplo, I didn't walk 3 kilometers yesterday. Vemos como el verbo ya no está en pasado, sino que está en infinitivo. Y they didn't go, vemos que no se pone went, ya que era el pasado, sino que se pone el infinitivo go, dado que la partícula didn't de negación ya nos indica que es una oración que está en pasado. En el caso de las preguntas va a pasar exactamente lo mismo, no vamos a tener en cuenta si son regulares o irregulares los verbos, sino que se forma igual para ambos. Primero ponemos la partícula did, después el sujeto y por último el infinitivo. En el caso de I walked sería did you walk 3 kilometers yesterday? Y en el caso de they went to the cinema sería did they go to the cinema last week? Vemos como en ambos casos ya tenemos el infinitivo y no el pasado. Además de las preguntas, también tenemos respuestas cortas. Las respuestas cortas sabemos que son las respuestas que se dan a las yes-no questions, es decir, a las preguntas que se responden con un sí o con un no. Tenemos dos ejemplos también. Did you walk 3 kilometers yesterday? Did your mother go to the cinema last week? Vemos como en español diríamos sí o no, pero en inglés necesitamos añadir algo más. En el caso de la primera, si queremos responder sí, tendríamos que decir yes, I did. Si queremos responder no, tendríamos que decir no, I didn't. Y en el caso de la segunda, dado que el sujeto es your mother, el pronombre que voy a usar para responder va a ser she. Yes, she did. No, she didn't. Una vez que hemos estudiado cómo formar el pasado simple, vamos a ver cuándo se usa. El pasado simple se va a usar para acciones que ocurrieron en un momento específico en el pasado. Por eso va a ir acompañado de adverbios o expresiones temporales que indiquen que algo ya ha acabado, que una acción ya ha acabado. Por ejemplo, yesterday, last week, last month, last Monday o cualquier otra palabra que vaya acompañada de last. In 1993, on Tuesday, at 8 o'clock, cualquiera de estas expresiones temporales siempre y cuando ya hayan acabado. 5 days ago, ago es una expresión que significa hace 5 días, por lo tanto ya ha acabado también, ya ha pasado. Y vemos aquí los ejemplos. They went to Paris last year. She lived in London 5 years ago. Al aparecer estas expresiones indican que la oración tiene que ir en pasado. Por lo tanto, hemos visto en este vídeo cómo formar un pasado simple, tanto en afirmativa, negativa como interrogativa, y también cuándo usar un pasado simple. Esto ha sido todo por ahora y hasta la próxima. Gracias.